Discípulos, oídme, porque aquel que os enseñó la humildad y en su amor os llamó hermanos, es el mismo que hoy viene a hablaros en este tiempo. Así como en el primer tiempo fue anunciada la venida del Mesías, así también anuncié mi nueva venida, y aquí me tenéis. Os prometí volver entre vosotros, y no podía dejar de asistir a esta cita con vuestro espíritu. Recibid en este día lo que es mi voluntad de entregaros. Normas para que triunféis como discípulos de esta obra. El Maestro os dice: hoy es mi palabra la que os guía, os corrige y enseña. Después de 1950, os guiará solo vuestra conciencia. Entregad mis enseñanzas en toda su pureza. Mostrad con toda claridad mi obra. Comprended que no debéis mezclar lo superfluo con las enseñanzas de mi doctrina. Debéis darla a conocer con la misma pureza con la que la habéis recibido de mí. Extended mi enseñanza por medio de ejemplos y testimonios, por comarcas, aldeas y provincias, y haced que en ella también se fortalezcan vuestros hermanos. Este pueblo debe multiplicarse, prepararse y vivir con espiritualidad, porque con sus obras llegará a ser el defensor de esta verdad. No me busquéis en libros de falsa sabiduría, ni en vuestras teorías generalmente equivocadas por el materialismo en que vivís. Ya os fue concedido que anduvieseis por todos los caminos en pleno goce de vuestro libre albedrío. Hoy vengo a deciros que refrenéis vuestra carrera y meditéis unos instantes en la experiencia que habéis recogido en la vida, en todo cuanto habéis mirado, sentido y sufrido en el largo camino recorrido. En verdad os digo que quien aproveche esa luz hallará el sendero de la verdad que le conducirá hacia su propio origen. El camino soy yo. Quien lo haya conocido, me ha conocido a mí. Yo soy el principio y el fin del camino. Soy el alfa y la omega. Llegaréis a adquirir un caudal de sabiduría sin necesitar de los libros de los hombres, siendo vuestro único libro esta palabra, en la que no tendréis influencia de doctrinas extrañas, ni de malas interpretaciones, ni teorías de hombres, solo mi ley, que os traza el sendero de vuestra evolución. A vosotros que habéis escuchado mi voz en este tiempo, os encargo que seáis como guardianes, que veléis, para que la pureza de esta inspiración divina no vaya a ser profanada por alguno que quisiera venir a deformarla. No vayáis a formar ritos o idolatrías en torno a estas revelaciones, porque no me estaréis ofreciendo el culto espiritual que de vosotros espero. Este pueblo oye mi voz en este tiempo y se alimenta de mí como sarmiento de la vid eterna. Cada uno de sus hijos deberá dar al mundo los frutos del árbol del cual tomaron vida. Mi palabra, como riego de aguas purísimas, les fecundará y preparará, a fin de que nunca reciban el riego de aguas contaminadas, porque entonces el sabor y la savia del fruto espiritual de este pueblo no sería ya del árbol divino. Mas cuidaos de leer libros en los que se haya adulterado mi palabra o las profecías, y también en aquellos donde se den interpretaciones torcidas a las revelaciones divinas. No permitáis que una falsa luz penetre en vuestro espíritu. Si queréis conocer la verdad, preparaos, y vuestra intuición, así como la sensibilidad de vuestro espíritu guiado por la conciencia, os revelará siempre la verdad. Preparaos, para que los señalados para cumplir esta misión puedan levantarse en pos de las naciones en el momento propicio, y cuando hayan hecho que mi nueva palabra sea escuchada en todas partes, el árbol corpulento hará llegar sus ramas, su sombra y su fruto a todos sus hijos.
Redoblaréis entonces vuestra lucha y vuestro celo, para que mi doctrina no vaya a sufrir adulteraciones, y para que del árbol que os he confiado, los hombres ignorantes e insensatos no vayan a cortar ramas con la intención de hacer con ellas extraños árboles. Mi obra deberá ser dada a conocer con la pureza y la perfección con que os la he revelado, sin ritos ni formas exteriores. Después de mi partida en el segundo tiempo, mis apóstoles continuaron mi obra, y los que siguieron a mis apóstoles continuaron la labor de ellos. Eran los nuevos labriegos, los cultivadores de aquella campiña preparada por el Señor, fecundada por su sangre, sus lágrimas y su palabra, cultivada con el trabajo de los 12 primeros y también por los que le siguieron. Mas de tiempo en tiempo y de generación en generación, los hombres fueron mistificando o falseando mi obra y mi doctrina. Estas multitudes que escuchan mi palabra han abierto sus ojos espirituales a la luz en este tiempo, porque no hubo ser humano que predicase con la limpidez, verdad y pureza con que yo he dado mi enseñanza. En todos los tiempos los hombres han falseado mi verdad y han ocultado mi ley a la humanidad. Ahora he visto que la doctrina que os enseñé en el segundo tiempo se encuentra oculta, imperfectamente interpretada y no conforme a la evolución espiritual que tenéis ahora, sino adecuada al entendimiento de los hombres de hace muchos siglos. Mas he llegado entre vosotros, y al contemplaros hambrientos, os he entregado el pan en abundancia para que os hartéis, y luego deis a las multitudes que han de venir. Pensad que un nuevo tiempo os espera, que mi palabra cesará, y que os quedaréis solos con mi enseñanza. Entonces, si sabéis prepararos, sabréis hablar de mí. Mas si sabéis y caéis en tentación, si adulteráis mi palabra o no la interpretáis debidamente, entonces mi lección en vuestros labios no será sustento para vuestros hermanos. Mas la ofuscación de que os hablo vendrá, porque los que han interpretado aquellas revelaciones han impuesto a la humanidad sus análisis, y estos han sido en parte acertados y en parte erróneos. También será porque aquella luz espiritual de mis enseñanzas fue ocultada a los hombres, y a veces se les ha dado a conocer adulterada. Por eso ahora que ha llegado el tiempo en que mi luz ha venido a sacaros de las tinieblas de vuestra ignorancia, muchos hombres han negado que ésta pueda ser la luz de la verdad, ya que no concuerda, según su criterio, con lo que antes os había enseñado. ¿Cuántas y cuántas lecciones llenas de espiritualidad os ha dado el Padre a través de estos mensajes? ¿Y cuánto es lo que se ha deformado su ley y su doctrina en la tierra? Esa materialización, la continua profanación y la falsedad de lo que os he entregado puro, son la causa del caos que está padeciendo la humanidad, tanto en lo espiritual como en lo material. Esas dos formas de la vida que siempre han ido unidas en el hombre, porque no sería posible afectar a una de ellas sin que la otra no resulte afectada. Os preguntarán vuestros hermanos cómo habéis recibido esta enseñanza, cuáles han sido mis manifestaciones y por qué seguís este camino. A toda pregunta responderéis con absoluta verdad, porque si no procedéis con la verdad, no seréis fuertes y saldréis derrotados. Entonces la semilla no germinará. No quiero que miréis vacía vuestra mano, ni que al final de vuestra lucha quedéis sin levantar cosecha después de haberos apartado del mundo por seguir mi camino y de haber sido nombrados mis discípulos. No sería justo que recogieseis desengaños y amarguras solo por no haber sabido aprender a defender mi obra, estudiándola y analizándola, para adquirir fuerza, serenidad y conocimientos suficientes para hacer frente a las pruebas. Mi enseñanza es una sola lección dicha en muchas formas
para que podáis comprenderla, y a la que nada tengáis que añadir. Y aunque es ley, no vengo a imponérosla, porque caeríais en hipocresía, aparentando exteriormente su cumplimiento, mientras que vuestro corazón se encontraría infringiendo. La verdad que revelé a los patriarcas, a los profetas y a los judíos es la misma que hoy os estoy mostrando, porque mi doctrina que hoy recibís es la ley de todos los tiempos, con la que os he señalado el camino de evolución para que continuéis vuestra jornada hasta el fin. En mi doctrina nunca os he dicho algo que no tenga una explicación apegada a la verdad. Mas si vosotros dieseis explicaciones distintas y en forma complicada, si modificáis mi enseñanza o entregáis análisis defectuosos a los que necesitan explicación de ella, mala cosecha recogeréis. Mirad cómo entregáis y cómo habláis. Comprended que sois responsables de un don muy grande. Interpretad debidamente mi palabra, sabiendo que no es la forma de ella la que debe analizarse, sino la esencia que va en ella, y el fin que os señala. Mis portavoces son susceptibles de errores, mas lo que viene de Dios, puro es, y no puede ser manchado. Enseñaréis mi doctrina sin añadirle tendencias vuestras, porque no podréis engañar a nadie. La mentira, tarde o temprano, es derrumbada por la verdad. Los que escribieron mi palabra con amor, con sangre y lágrimas, obedecieron a su memoria y a su inspiración. Ellos fielmente interpretaron mi voluntad. Mas después vinieron otros, y mi palabra fue adulterada. Su esencia se ha perdido entre ideas y prácticas que no pertenecen a mi doctrina. Y en este tiempo la luz viene a romper todo velo, para dejar ver la pureza de mi verdad. Vengo a enseñaros a que no os desconozcáis por causa de mi obra, que no discutáis injustamente, mas también os prevengo con estas revelaciones. Falsos maestros y profetas aparecerán, aún en el seno del pueblo de Israel. Muchos que hoy comen el pan en mi mesa, mañana buscarán solo su bienestar material, su reinado y alabanza, y debéis cuidaros de ser confundidos. Grande se presenta vuestra lucha, fieles discípulos, que velaréis por esta causa. Voy a dejar preparados 144,000, en quienes descansará esta responsabilidad. Y entre ellos están los que han de darme la espalda, los que han de tomar mi nombre para decir, he aquí al Maestro, y los que no hayan calmado su sed, y los que no quisieron oírme en el tiempo propicio, a ellos se acercarán sedientos de verdad y se confundirán. Practicad la humildad y no aduléis a vuestros hermanos, ni permitáis que os adulen. Apartaos de aquellos que queriendo haceros bien, provoquen vuestra vanidad y os pierdan. No deis oído a la tentación. La potestad que os he entregado es para que la empleéis en obras espirituales, en obras de amor y caridad. No lucréis jamás con mi doctrina. Yo os protejo, pueblo. Os estoy ocultando a las miradas de vuestros hermanos para que escuchéis en paz mi palabra hasta el año de 1950. Si por creer en mi venida en este tiempo os desgarran, yo os defenderé. Si fuereis reducidos a prisión, yo abriré las puertas y seréis salvos. Solo os digo, cumplid con mi ley. No caigáis en lucro y mistificación. Cuando seáis llamados para curar al enfermo, practicad la caridad y cuidad de que vuestras obras sean espirituales. Para llegar a comprender las enseñanzas divinas, es menester regenerarse y analizar la ley. Por ella llegaréis a comprender mi palabra y recibiréis grandes revelaciones que por medio de la ciencia humana no podríais alcanzar. Llegará el día en que el hombre doblegará su cerviz
y amará a su padre con el respeto y amor que estoy reclamando. Mi manifestación es comprensible a todos. He hablado conforme a la capacidad de vuestro cerebro, porque no podríais comprender toda mi sabiduría. A esta palabra sencilla con la que os he dado a conocer mis lecciones, no le añadáis nada de vuestra mente, y al traducirla a otros idiomas, dejad que persista su esencia divina. Esta palabra con la que tanto se ha familiarizado este pueblo, que tan profanada ha sido por quienes más la han oído, veréis cómo mañana será oasis para los que mucho sufren en la tierra. Veréis cómo será bálsamo y vida, sustento y luz en la vida de los que tienen hambre y sed de verdad, de amor y de justicia. Mujeres que por mucho tiempo habéis escuchado mi palabra y que además habéis contraído cargos dentro de esta obra. Dejad que mis frases toquen vuestro corazón. Dejad que la conciencia hable en el fondo de vuestro ser. Mucho habéis comido del fruto del árbol de la vida, mas ¿qué habéis hecho de la semilla? ¿Por qué no todo lo que sembráis es de la simiente que yo os he dado? Veo que también tenéis vuestra propia semilla, la cual vais mezclando a la que he confiado a vuestros cuidados. ¿Quién es aquel que no entiende lo que en estos instantes estoy diciendo? No vengo a reprobar cuantas obras hacéis. Lo que vengo a deciros es que al bien que practiquéis, no le mezcléis impureza alguna, porque entonces ya no estaréis sembrando mi verdad como yo os la he revelado. Y es natural que mañana, cuando llegue la hora de que vuestro espíritu recoja el fruto de su siembra, se encuentre con que ese fruto es justamente lo que en su camino sembró. Si alguien llegase a interpretar torcidamente esta obra y la utilizara para fines mezquinos, él mismo se dará el título de traidor y su conciencia será su propio juez. Preparaos para que después de ese tiempo no vayáis a caer en impostura, en mistificación, porque aún tengo muchas lecciones reservadas que revelaros. No será vuestra imaginación la que forje falsas revelaciones o inspiraciones. De los cielos vendrá la luz al hombre preparado para que hable con mi verdad a sus semejantes. Mi obra no es una de tantas doctrinas, no es una secta más en el mundo. Esta revelación que hoy os he traído es la ley eterna. Sin embargo, por falta de espiritualidad y comprensión, ¿cuántos ritos le habéis mezclado? ¿Cuántas impurezas hasta haber llegado a deformarla? ¿Cuántas prácticas habéis introducido en mi doctrina diciendo y creyendo que todo lo que habéis hecho ha sido inspirado u ordenado por mí? Se aproxima un tiempo en el que se abrirán vuestros ojos y comprenderéis la verdadera esencia del espiritualismo. En verdad os digo que mi obra es más sagrada que todo lo que en el mundo así hayáis considerado. Sin embargo, estoy presto a perdonar cuanto hayáis faltado en vuestra misión y con vuestro arrepentimiento penetraréis en una nueva vida más espiritual, practicando mis enseñanzas con la máxima sencillez para que sea el verdadero espiritualismo lo que enseñéis. ¿Podían aquellos pueblos haberse sustentado espiritualmente mientras yo tornaba con mi palabra del segundo tiempo? Pero aquel pan ha sido ocultado o se ha adulterado. Y allí tenéis a los hombres, caminando libres unos, indiferentes otros, fanáticos e ingratos los más. Dejad que entren al camino los grandes y los humildes, los sabios y los torpes de entendimiento, pero no permitáis que a mi obra se introduzcan o mezclen mistificaciones, ni permitáis las profanaciones. Si en aquel tiempo se habían dado falsas interpretaciones a los mandatos divinos, en este también se había falseado mi doctrina y fue necesario que el Maestro viniese de nuevo a ayudaros a salir de vuestros errores, ya que por vosotros mismos
muy pocos son los que logran librarse de las confusiones. Por su lectura, los muertos resucitarán y los perdidos hallarán el camino. Velad por la verdad del libro que os ha sido confiado para que deis testimonio de mi manifestación en este tiempo. Vosotros que me oís, velad porque ninguna influencia extraña sea mezclada a mi doctrina. Conservad su esencia y su verdad, y veréis que esta humanidad que desconfía y duda, abraza con fe mi enseñanza al conocer los actos de mis buenos discípulos. Todos los que anheláis que venga sobre este mundo un reinado de paz y de justicia, estáis atrayendo con vuestra oración esas virtudes. Ese tiempo cercano está. Por ahora corregid, preparad e iluminad a vuestros hermanos antes de penetrar en este tiempo en que no tendréis otro guía que mi divinidad. Por una larga era, esta humanidad se alimentó con el rico manjar del reino de los cielos. Pero he aquí que también ese manjar había de ser contaminado y ya en esa forma entregado a los labios hambrientos de los hombres. Mi doctrina fue adulterada, mis enseñanzas también torcidas y mal interpretadas. El cumplimiento de los hijos y su culto no eran lo que el Padre había mandado, y fue menester volver entre los hombres cumpliendo con una promesa, porque yo de antemano sabía que mi presencia era necesaria entre los hombres de tiempo en tiempo. Por lo tanto, he aquí la era señalada para que el Señor viniese nuevamente entre vosotros a pediros cuentas de la ley de los tiempos pasados, de las revelaciones, enseñanzas y prodigios derramados sobre vosotros en las 2 eras que han transcurrido anteriormente. Velad y orad, pueblo amado. La senda en la tierra está llena de peligros y tentaciones. Es una constante lucha entre la luz y las tinieblas. Luchad y orad incansablemente. Practicad mi palabra y preparaos si no queréis traicionar mi obra. Mirad que también involuntariamente o sin daros cuenta, podéis llegar a ser traidores si traicionáis la verdad. Aprended desde ahora a respetar mi voluntad, acatando mis órdenes y amando cuanto yo disponga. El que ama y hace mi voluntad es mi hijo, es mi discípulo. El que no respete mi voluntad y haga la suya, es mi hijo, pero no mi discípulo, porque ni me ama ni me imita. En mi doctrina vengo a daros las normas para que triunféis como discípulos de esta obra, para que no tengáis tropiezos ni cometáis errores que después os hagan llorar dolorosamente. Os digo desde ahora que los que verdaderamente siembren esa semilla con la gracia con que yo os la he confiado, caminarán en paz. Se les abrirán las puertas que habían sido sordas a su llamado, y aunque lleguen a ser combatidos, nunca serán derrotados en la lucha, porque su virtud les hará salir avante en todas las pruebas. En cambio, los que no escuchen la voz de su conciencia, los que desobedezcan mi palabra y me traicionen, estarán siempre a merced de sus enemigos, vivirán intranquilos y sentirán temor a la muerte. En el espiritualista debe haber paz, fe, caridad, perdón, sonrisa, comprensión, indulgencia y ternura, para derramarlos como bálsamo sobre los que sufren. Por otra parte, deberá existir en su corazón el celo, la fuerza y la energía ante los que alteren la verdad, la oculten o la vendan. Os doy limpia mi semilla y os ofrezco campos preparados para sembrarla, por lo cual no hay razón para que a vuestro retorno me traigáis un mal fruto. Yo os digo que quienes amen mi obra más desinteresadamente serán los que más pronto dejen sus prácticas materiales y los que más fácilmente corrijan sus yerros, porque siempre han estado ansiosos de mejoramiento espiritual y no significará para ellos ningún sacrificio suprimir sus prácticas habituales, sabiendo que van a dar un paso hacia adelante.
En cambio, el que ha buscado por medio de formas, prácticas y ritos crearse una personalidad dentro de mi obra, medio de vida o halagos para su vanidad, ese tendrá que luchar mucho consigo mismo para poder renunciar a lo que para él significa la obra espiritual sin serlo, porque en mi obra solo debéis aceptar lo puro, lo elevado, lo perfecto, mas todo aquello que guarda impureza, materialidad y falsedad, eso es obra humana. ¿Hasta cuándo comprenderéis la esencia y finalidad de esta obra? ¿Hasta cuándo comprenderéis que por ser mía y por haberos sido confiada, debéis respetarla tal cual es, sin añadirle nada vuestro? Oh pueblo amado, os he sacado de la escoria hacia la luz, mas hay muchos que insisten en vivir entre las tinieblas. A estos les tendrán que sorprender las pruebas que ya asoman en la lejanía. Como padre y como maestro he cumplido entre vosotros. Al pueblo le corresponde orar, meditar y practicar según la voluntad divina. Velad y orad, os digo a vos, pueblo, igual que les dije a mis discípulos cuando la hora se aproximaba. Estad alerta porque la materia es débil y puede en un instante de flaqueza traicionar a su espíritu, y yo no quiero que por un momento de turbación o de debilidad tengáis más tarde que llorar amargamente en materia o en espíritu. No creáis que las consecuencias de una desobediencia se palpan inmediatamente. No. Lo que sí os digo es que tarde o temprano tendréis que responder de vuestras obras, que a veces llegará a pareceros que ya vuestra falta no tuvo consecuencias en vista de que el tiempo pasa y mi justicia no da señal alguna, pero ya sabéis por mi palabra que como juez soy inexorable, y que llegado vuestro juicio, abriréis vuestros ojos ante la luz de la conciencia. Que nadie se haga acreedor a ese juicio, que nadie busque para sí ese cáliz de dolor, de angustia, de remordimientos y desesperación, porque vuestro espíritu sufrirá en forma que no imagináis cuando su conciencia le llame sin cesar desobediente, traidor, ingrato, después de haber sido llamado por su maestro, discípulo amado, hijo mimado y heredero de mi reino. Mi paz sea con vosotros.